Bienvenidos a este video sobre el Día de Muertos. Nosotras somos Granados de Jesús Dulce Paloma, Pulido Valdera Sofía Galadriel y Flores Mateo Aislinn Harumi. Somos parte del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. Comencemos. Bienvenidos a todos a esta presentación sobre el Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebración mexicana que honra a los seres queridos que han fallecido. Esta tradición es una combinación de tradiciones prehispánicas y eclesiásticas, y se celebra cada año desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre al mediodía. En esta presentación exploraremos las tradiciones y costumbres que hacen el Día de Muertos una celebración única y emocionante. Pero entonces, ¿cuál es el sentido cultural del Día de Muertos? Es una tradición enfocada desde la era prehispánica que fue modificada por la conquista española. Remonta esta tradición desde la época donde se creían los dioses y lugares como el Mictlán, donde iban los muertos, y su dios Mictlatecuhtli, que era el encargado. Este festival duraba aproximadamente un mes y se celebraba en agosto. Durante el festival, el pueblo azteca honraba a los espíritus de los antepasados fallecidos y en vez en cuando se hacían sacrificios. En la actualidad sucede lo mismo, sin embargo, solo se celebra durante 2 o 3 días, pero en el mes de noviembre. Sin embargo, aquí ya se hacen altares y representaciones hacia nuestros antepasados, se ponen alimentos y diversos objetos que nos recuerdan a ellos. Algunos de los lugares que visitamos y en los que fuimos voluntarias fue la ofrenda del Instituto de Biología de la UNAM. La puesta de ofrenda en el instituto se realiza desde 2003 y a lo largo de estos años han tenido 8 ofrendas representativas, las cuales buscan hacer alusión a animales y especies extintas, además de especies en peligro de extinción, para generar una concientización sobre la vida y la muerte. Uno de los elementos más importantes de esta ofrenda fueron las catrinas y las lápidas hacia especies extintas. Estas eran de algunas especies tanto flora como fauna. Y de las catrinas teníamos una gran variedad y representaban a ciertas especies. Por ejemplo, teníamos a la catrina del maíz, que como sabemos el nombre científico del maíz es Sea maíz, y en México tenemos una diversidad de 64 especies de maíz. La catrina del maíz poseía un vestido claramente hecho a base de las hojas de esta planta, una playera con trozos de algodón y como accesorios tenía un tocado a base de hojas de elote con sus respectivas semillas. Por otra parte, la catrina Mayahuel es una catrina que hace alusión a un tipo de agave, el cual es endémico del continente americano. Este tipo de agave se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta Colombia y Venezuela, incluyendo las islas del Caribe. A nivel mundial cuenta con 210 especies, de las cuales 159 de ellas crecen en México, y este sería un 75% del Mayahuel. Y de esas 75%, 119, o sea 57%, son endémicas, es decir, que son exclusivas del país, y esto es gracias a las distintas características que tiene México en cuanto a su relieve, climas, topografía, bastantes factores que hacen que tengamos tanta variedad de Mayahuel. Otra de las catrinas representativas fue la catrina Mayahuel. El Mayahuel es un género de agave, el cual es endémico del continente americano. Este se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta Colombia y Venezuela, incluyendo las islas del Caribe. A nivel mundial cuenta con 210 especies, de las cuales el 75% de ellas crecen en México, y de ese 75%, el 57% son endémicas, es decir, exclusivas de nuestro país. Y de eso tenemos al 68% que son microendémicas. Estos endemismos y microendemismos se lo debemos a la variedad de climas, relieve y todos los factores ambientales, bióticos y abióticos del continente en el que nos encontramos y sobre todo de nuestro país. Otra de las catrinas es la catrina cempasúchil. La catrina utiliza un vestido de algodón con un bordado de flores azules y se encuentra simbolizando la venta de cempasúchil, que como ya sabemos es una flor muy representativa del Día de Muertos. El lugar donde se encuentra el cempasúchil se realizó a base de bambú del mismo Instituto de Biología. Además teníamos a la catrina de las mariposas, la cual llevaba un velo rojo y un vestido que hace referencia a las raíces de los árboles y plantas que simbolizan vida y fortaleza. Adelante de esta catrina tenemos a 50 diferentes especies de mariposas
y estas son parte de la colección de mariposas del instituto. También tenemos a una Catrina que representa a una novia y esta tiene a diferentes especies en su vestido, como puede ser la víbora de cascabel, que como sabemos la encontramos en el jardín botánico, a un cangrejo, escorpiones, libélulas, escarabajos. Por parte de la colección de plantas acuáticas del instituto, hicimos una Catrina la cual tenía el objetivo de concientizar a la comunidad sobre la importancia de estas plantas acuáticas. La más representativa de esta Catrina fue la ninfea mexicana, la cual es un lirio con flor, el cual está en peligro de extinción y existen muy pocos ejemplares en México y en el mundo sobre esta planta. Además, cabe mencionar que el Instituto de Biología y el Jardín Botánico son de los pocos lugares que tienen permisos legales para mantener esta planta. El Instituto de Biología se realizó una ofrenda. Los elementos que se utilizaron fueron velas, cempasúchil, frutas y verduras. Como anteriormente se mencionó, las catrinas representaban especies en peligro de extinción y nos recordaban que la importancia de honrar y cuidar tanto a las especies vivas como a las extintas. La simbología de los elementos en la ofrenda, por ejemplo el pan de muerto, es una tradicional, deliciosa y colorida preparación culinaria mexicana que se consume en el marco de las festividades del Día de Muertos, una de las celebraciones más importantes y simbólicas de nuestra cultura mexicana. Puede tener una forma redonda. Esta representa la forma del cráneo del difunto. Los círculos que se encuentran en la parte superior simbolizan las lágrimas y las emociones. La esencia de azahar se utiliza para dar el buen sabor del pan de muerto. El olor dulce de esta flor ayuda a guiar a los difuntos hacia el altar. Huesos cruzados. Son una representación de los huesos cruzados de una calavera, además de ser una reminiscencia de los altares prehispánicos. Como mencionamos anteriormente, el altar de muertos es una mezcla de tradiciones prehispánicas y a la vez eclesiásticas, que se funden para celebrar la muerte. Sin embargo, con el tiempo se le han puesto mayores significados al altar o también se le han puesto nombres como ofrenda o simplemente la mesa del Día de Muertos. Investigamos un poco más allá de Rectoría y la UNAM y encontramos que en diversos pueblos se celebran las ofrendas de forma diferente, que se empiezan desde el 30 o 31 de octubre. Sin embargo, algunos lo ponen desde el 29 de noviembre en la noche. La ofrenda en estos pueblos consta de 7 niveles. El primero es donde se pone la imagen del difunto, la segunda se ponen imágenes del difunto pero de años anteriores, y en el tercer piso es donde se encuentra la sal para purificar el espíritu, ya que para los pueblos originarios cuenta como una función especial para que el cuerpo durante su traslado a la casa no se vea infectado por algún espíritu maligno. El cuarto es donde se ponen los panes y el 5 es donde se pone la comida, bebida, frutas y los objetos personales de las personas que fallecieron o que fallecieron días antes. Ahí nada más se pone algún objeto. En el sexto piso tenemos otra imagen del difunto, pero esta solo cuando tiene menos de 2 años de fallecido. Es por lo tanto que no lo podemos poner en el primero o segundo nivel. En el séptimo encontramos la cruz formada por semillas, frutas, ceniza o cal. Y en el último piso, en el piso, tenemos la cruz que va hecha de puro cempasúchil. Sin embargo, ¿para qué sirven todos estos factores que ya mencionabas anteriormente? Bueno, la fotografía representa el espíritu de nuestros antepasados, que pueden regresar, pero sin embargo si no la ponemos no pueden regresar al mundo. Es como si fuera una invitación al altar y a su ofrenda. Las veladoras representan la iluminación, la luz que los guiará hacia el camino hasta el altar y de regreso al mundo de los muertos. Por otra parte tenemos la comida, que son los alimentos y alguna comida rica para ellos que fueron importantes. La ofrenda es para que nuestros antepasados disfruten de su visita con nosotros y puedan alimentarse. ¿Para qué sirve la flor del cempasúchil? Este marca el camino que nuestros antepasados deben seguir y les da una bienvenida. Son un puente entre nuestro mundo y el de los muertos. Lo que descubrimos es que en los altares se suele colocar una escultura de un perro que es llamado como Xoloescuincle, pues se dice que el perro ayudará a cruzar a las almas de regreso al inframundo. Este es muy popular desde la época colonial e incluso desde la época prehispánica.
Incluso se llegan a celebrar concursos o desfiles del Día de Muertos, celebrando a las Catrinas o Catrines y disfrutando normalmente con sus antepasados. Normalmente estas actividades se celebran el 2 de noviembre, donde se hacen los desfiles y concursos y más de Catrinas. Esto es por parte de los pueblos nada más y algunas escuelas desfilan juntas o separadas, de acuerdo a su orden y también por su periodo escolar. El Día de Muertos es un rito funerario. Pero, ¿qué es un rito funerario? Un rito funerario es una ceremonia que se realiza para honrar y despedir a una persona fallecida. Los ritos funerarios varían según la cultura y la religión, entre otros factores de los difuntos y los familiares. Los ritos funerarios tienen diferentes funciones, tales como expresar el dolor, el respeto, el amor, la esperanza, la identidad, la continuidad y la reconciliación con la muerte o con el mismo difunto. En mi familia, al igual que en otras familias mexicanas, se acostumbra a poner una ofrenda de Día de Muertos. Esta ofrenda consta de 2 fases. La primera fase empieza el 31 de octubre al mediodía y termina el 1 de noviembre del mediodía. ¿Qué se cree que pasa en este lapso de tiempo? Pues se cree que vienen las almas de los niños a visitarnos. ¿Qué elementos son esenciales para los niños? Pues en la ofrenda para los niños se pone lo que se acostumbra a poner son juguetes, vasos de leche y dulces. La segunda fase empieza del 1 de noviembre al mediodía al 2 de noviembre del mediodía, que es cuando se cree que las almas de los adultos vienen a visitarnos y se van las almas de los niños. ¿Cuáles son los elementos para los adultos? Los elementos son lo que es el café de olla, el alcohol, que puede ser pulque, mezcal, cerveza, aguardiente, entre otras. También incluyen los cigarros y los puros. Otros elementos que se acostumbra a poner en la ofrenda es la naranja, la mandarina, la caña, la manzana, la guayaba, vasos de agua, veladoras, cempasúchil, calaveritas de azúcar y chocolate, papel picado, dulces, café, leche, como anteriormente mencionamos, cigarros, juguetes y fotos. En la ofrenda también encontramos elementos como la sal y galletas. Estas galletas son originarias del pueblo de Hidalgo de parte de mi abuela materna. Estas galletas se realizan con piloncillo, agua y harina de maíz. El tiempo que la ofrenda esté puesta no podemos tomar nada, pero sí podemos agregar algo. Esto se debe a una creencia que se ha ido pasando de generación en generación, de que al tomar algo de la ofrenda, la cual conecta el mundo humano con la espiritual, podríamos traer un alma mala por error y que nos haga algún daño. Por esto mismo se les prohíbe a los niños acercarse y tocar la ofrenda, también como un símbolo de respeto a los difuntos. Como lectura recomendada tenemos al 15º Festival de Día de Muertos, por la Editorial de los Indios de México de 2012. Este libro hace un recuento de todas las actividades que hace la UNAM, tanto como la mega ofrenda hasta las ofrendas de cada instituto, CCH y los concursos que se realizan internamente en la UNAM, desde calaveritas hasta disfraces. No se lo pierdan. Hemos llegado al final de este video, esperemos les haya servido de algo ver nuestro recuento del Día de Muertos. ¡Gracias!